Pues, gracias. Yo opino que ya creo que todos nos conocemos. Solamente algunas caras nuevas, pero en general, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Juan Miguel Zunzunegui y por eso estamos aquí. Queremos seguir escuchando sus ideas, la forma como nos presenta, sus opiniones, la historia y esa magia que tiene para encantar. Entonces, ya allí lo presentamos. Todos sabemos que Juan Miguel Zunzunegui es escritor mexicano, filósofo, humanista. Y bueno, Juan Miguel, el público es tuyo y deleítanos. Pues muchas gracias por estar aquí de nuevo. Sesión intensiva, ¿no? De 2 días. Bueno, no me voy a parar yo. Eso de estar sentado no se me da. No importa cuánto lo intente. Bueno, ya ven que ayer les comentaba que la plática que compartimos ayer giraba un poco más en torno a mi libro El Evangelio según Luzbel. La plática de hoy pues gira un poco más en torno a este libro, La tiranía de las ideas. Bueno, y les quiero contar un poquito la historia de este libro y de lo que cuenta, bueno, y del título que le puse a esta plática, ¿no? Las venas abiertas, una psicología latinoamericana, porque, bueno, cualquiera que haya nacido y vivido en América Latina, pues evidentemente poner esa frase, las venas abiertas, pues queda muy claro que estamos haciendo una referencia a Eduardo Galeano, ¿no? A las venas abiertas de América Latina. Empiezo por decir 2 cosas que me parecen muy importantes. La primera es que yo respeto muchísimo a Eduardo Galeano como escritor. La segunda es que no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que dicen las venas abiertas de América Latina. Pero desde ahí es bien importante hacer acotaciones, ¿no? Porque que yo no esté de acuerdo con lo que él diga, pues no es ni bueno ni malo, ¿no? Pues nada más, pues él piensa una cosa, pues yo pienso otra, él tiene unas ideas, yo tengo otras. Y como decíamos ayer, ¿no? Ni él tiene la razón, ni yo tengo la razón. Él tiene una visión, yo tengo otra visión. Pero bueno, pero eso es bien importante porque yo no sé cómo estén aquí en Colombia con el tema de la tolerancia. En México es un problemón. O sea, en México nadie respeta a nadie. Y me parece que es un problema muy latinoamericano, porque nos hicimos un continente muy ideológico, ¿no? Con esta idea de, pues yo soy de izquierda, entonces todo lo que digan los que no son de izquierda son tonterías, ¿no? No, yo no soy de izquierda, entonces todo lo que son unos rojos comunistas son tonterías, ¿no? Y, es decir, eso de respetar ideas no se nos da, pero ni tantito. Y claro, y de respetar a las personas que tienen esas ideas, pues menos, ¿no? Y yo estoy convencido de una cosa muy simple. Tú puedes estar absolutamente en desacuerdo con las ideas de una persona y respetar absolutamente a esa persona y hasta llevarte bien con ella, ¿no? ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Pienso que estás, desde mi punto de vista, equivocado, ¿no? Pero bueno, yo leí Las venas abiertas de América Latina. Yo creo que es un libro que en toda Latinoamérica te lo dejan leer en algún momento de la educación. No sé cómo estén aquí en Colombia, ¿no? Pero en México, para la preparatoria, el bachillerato, pues ya tuviste que haber leído Las venas abiertas de América Latina. A nivel universitario, bueno, en todas las carreras que tengan que ver con ciencias, bueno, con humanidades, con sociología, tienes que leer Las venas abiertas de América Latina. Yo lo leí antes de los 17 años, ¿no? Entre los 16 y los 17 años. Y me pasó, yo creo que lo que a cualquiera que lee Las venas abiertas de América Latina por primera vez, dices, este señor tiene toda la razón. Porque además, hay que decirlo, escribe delicioso. Ya luego más grande lo volví a leer y dije, ay no, pues no estoy de acuerdo con casi nada, ¿no? Y aún así, aún no estando de acuerdo con casi nada, dices, pero qué bárbaro, qué bien lo expone. Claro, que esa es la parte valiosa, qué bien lo expone. No estoy de acuerdo con él, pero qué bien lo expone. Le llamo una psicología latinoamericana porque, insisto, creo que todos lo hemos leído, o si no lo hemos leído, sabemos más o menos por dónde va. De pronto hay momentos en que, permítame tantito. Si no lo hemos leído, por lo menos nos lo han contado o lo hemos escuchado, y de pronto hay momentos en que se vuelve a poner de moda. Se puso muy de moda, por supuesto, cuando se lo dieron de regalo a Barack Obama y demás, ¿no? Pero bueno, les voy a decir la base de por qué no estoy de acuerdo
con la teoría. Me parece que son 400 páginas de echarle la culpa a todo el mundo de nuestros problemas. Es como decir, todos los problemas de América Latina son culpa de todos menos de los latinoamericanos. Es una joya, es decir, es que los malditos españoles nos conquistaron, luego en el siglo XIX es que los malditos ingleses se metieron a dominar nuestra economía, y para el siglo XX es que los malditos gringos no dejaron de controlar nuestra política. Hay una realidad, en el siglo XIX los ingleses se metieron por todos lados en la economía latinoamericana, y en el siglo XX los gringos se metieron por todos lados en la economía latinoamericana. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué lo lograron? Si ellos pueden intentarlo, pero ¿y qué? Nosotros somos tontos, somos mancos, estamos tullidos, somos idiotas. Es decir, de pronto me acuerdo que había capítulos donde decía, te hablaba mucho de la guerra del Chaco, una guerra tremenda, ¿no? Esa guerra en la que entre Uruguay, Paraguay, entre Uruguay, Argentina y Brasil destrozaron Paraguay. Y te narra cómo entre esos tres países aniquilaron a más de la mitad de la población de un país, y cómo el único país que más o menos iba a flote, Paraguay, lo destrozaron. Y claro, y ahí viene la perorata contra los ingleses, ¿no? Porque y es que los ingleses pusieron las armas y pusieron el dinero. Digo, pues sí, pero los madrazos y los muertos los pusimos nosotros, ¿no? Entonces, claro, los ingleses pueden llegar a decir, oigan, ten armas, ten dinero, ¿no quieren matarse entre ustedes? Y nosotros podríamos decir, pues no, gracias, ¿no? Igual te puedes ir al otro lado, ¿no? Y la guerra del Pacífico, ¿no? Esta guerra entre Chile, Bolivia y Perú, en la que Bolivia pierde pues todo este territorio que le permite salir al mar, su puerto de Antofagasta y demás, y lo mismo. Y es que los ingleses patrocinaron la guerra, pues sí, pero la peleamos nosotros. No, es como si yo llego acá y trato de engorilarlos, no digan, no, es que ¿por qué no se dan en la madre? Y yo les presto con que ellos me pueden decir, no, gracias. Entonces, me parece que todos los países de América Latina tienen problemas similares, ¿no? Les cuento un poquito en México, porque estoy seguro que en Colombia pasará un poco igual. Yo he platicado mucho con gente de Perú y de Ecuador en particular, que sí me dicen, no, es que lo que tú cuentas de México es igualito, ¿no? Escribí un libro que se llama Los mitos que nos dieron traumas, donde básicamente hablo de esta psicología mexicana, donde es que nada es culpa nuestra, es que los malditos españoles nos conquistaron y por su culpa somos pobres, porque llegaron y nos conquistaron, nos saquearon, nos robaron, nos violaron, se llevaron todo nuestro oro, se saquearon todos nuestros recursos, nos sometieron durante 300 años, y luego los malditos gringos nos hicieron la guerra y nos robaron el territorio, y el maldito Antonio López de Santana les vendió el territorio, y luego tuvimos al maldito Porfirio Díaz, que fue un dictador, y luego tuvimos a Carlos Salinas de Gortari, que fue un terrible neoliberal, y de ahí nos lo llevamos a todo. Y es que en las Olimpiadas los jueces de los clavados están en contra de México y le van a los chinos, y es que en los mundiales los árbitros del fútbol están en nuestra contra, y el último trauma de los mexicanos en el último mundial es que no era penal, que no sé qué tanto se conoció de este lado del mundo, cuando un partidazo que dimos contra Holanda, y en el minuto 90 falta en el área, penalti en contra de México, y Holanda nos gana el partido y nos saca del mundial. Y en México estuvimos llorando como 3 meses con el tema de, es que no era penal. Y no era penal. O sea, el holandés se echó un clavadazo, ¿no? Pero pues así es el fútbol. Ahora resulta que casi es como decir, no, un mexicano jamás se hubiera echado un clavado, ¿cómo crees? No, pues, además, en México siempre digo, el problema es más allá de que no fue penal, bueno, sí fue porque lo marcaron, no era penal, no debió haber sido, pero es que un partido de fútbol dura 90 minutos y México en ese partido jugó 89 y nos ganaron en el 90. Y eso es un tema de mentalidad, porque todo el partido se jugó mejor que Holanda, y cuando estábamos a punto de decir, por primera vez lo vamos a lograr, como que nos da miedo, y dices, ay no, entonces nos echamos para atrás, ¿no? Y bueno, es una psicología donde entonces nada es culpa nuestra. En México vivimos en este eterno discurso de nada es culpa, nosotros todo lo hacemos bien, y esto sí es bien de toda América Latina, ¿no? Tuvimos un pasado glorioso antes de que llegaran los desgraciados españoles, que trajeron la maldad, que trajeron la corrupción, la malicia y casi hasta las caries de las muelas, ¿no? Antes de que ellos llegaran, aquí todos se llevaban bien.
Y dices, pues no, aquí también eran seres humanos y también se peleaban y también se hacían la guerra y también había codicia y también había imperios y también había guerras, pero esto de decir, no, es que llegaron los españoles y nos saquearon y pues ya, a partir de ahora nada es culpa nuestra y tengo una eterna justificación para decir, no, pues es que yo qué voy a hacer si nos conquistaron. Y dices, bueno, pero pues fue hace 500 años, ¿no? Digo, ya podríamos irlo superando, ¿no? En México particularmente es el tema de, es que se robaron toda nuestra plata. Claro, detalle, México hoy es el primer productor mundial de plata, lo cual quiere decir que toda no se la robaron. Y a pesar de que somos el principal productor mundial de plata, somos muy pobres en muchos sentidos, lo cual quiere decir que, ¿y de qué nos sirve tener tanta plata? Y bueno, ya saben, y los aztecas eran lo máximo. Y un día se me acerca unos ecuatorianos y unos peruanos, estaba yo presentando en Los Ángeles, y me dicen, es que esto que dices en tu libro es igualito a cómo nos cuentan la historia. Me dice el peruano, tú quita plata y pon oro, quita aztecas y pon incas, y es la misma historia. Y estoy seguro que con sus variantes en toda América Latina padecemos más o menos de lo mismo. En Argentina quizás un poquito menos, por aquello que decía Facundo Cabral, de que es que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, ¿no? Como que el argentino tiene más claro de, no, nosotros sí venimos directito de Europa y estamos acá, ¿no? Pero bueno, escribí ese libro y en algún momento, platicando con mis editores, me dijeron, bueno, ¿y por qué no ahora nos hablas un poco más de los traumas de México y de América Latina contra los norteamericanos? Porque claro, de pronto el conquistador español ya quedó siglos en el pasado y seguirle echando la culpa al conquistador del siglo XVI es cada vez más difícil. Pero pues tienes a los gringos, y como los gringos no dejan de meterse en América Latina, pues sigues teniendo a quien echarle la culpa de todo. Pero mientras tengas a quien echarle la culpa de todo, pues nunca vas a generar autocrítica, porque es decir, yo todo lo he hecho bien, es el mundo el que está en mi contra. Entonces esta historia de, no, tuvimos un pasado glorioso, ¿y de qué te sirve tener un pasado glorioso si tu presente está bastante fastidiado, ¿no? Y me parece, de manera muy personal, y insisto, y con todo el respeto, que eso es lo que pasa con las venas abiertas de América Latina, ¿no? Que ojo, mucho de lo que comenta es, o sea, bueno, a nivel histórico es absolutamente cierto, los datos son absolutamente. Con lo que no estoy de acuerdo es con el análisis. Y aunque también es cierto que hubo conquista y que los ingleses estuvieron aquí metidos y que los gringos están aquí metidos, insisto, pues ni que fuéramos idiotas nosotros. Bueno, a veces parece que sí, porque tenemos muchísimos más recursos que ellos y sin embargo América Latina es el eterno continente del mañana. Es decir, siempre vamos a salir de la situación mañana y nunca salimos. Entonces hay que tratar de entender por qué. Y estoy seguro que el hecho de que a todos los estudiantes de cada país de América Latina les metan estas ideas de victimización de el resto del mundo es culpable, eso es lo que nos afecta muchísimo. Entonces dije, a ver, efectivamente, en toda América Latina pasa lo mismo. Hay oro, hay plata, hay gas, hay uranio, hay petróleo. O sea, si algo sobra en este continente son recursos, ¿no? Y si los recursos sobran, la riqueza es abundante, pues porque somos pobres. Y a mí no me queda más remedio que decir, pues, por nuestras ideas. O sea, si tenemos de todo y aún así no progresamos, algo no está funcionando con nuestras ideas. Y claro, el tema es entender de dónde sacamos estas ideas. Entonces, en realidad, de lo que principalmente se acaba tratando, la tiranía de las ideas, pues justo de cómo las ideas, bueno, pero son las cadenitas, ¿no? De cómo las ideas a las que nos aferramos, apegamos y con las que nos identificamos, se pueden convertir en una gran tiranía. Sobre todo cuando pasan siglos y tú no has cambiado tus ideas, ¿no? Si algo tendría que cambiar, pues son las ideas, porque cambian los tiempos. Y si cambian los tiempos y no cambian las ideas, tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, entonces, una de las grandes preguntas que me tengo que hacer es ¿por qué somos como somos? Algo que le aplica a toda la América Latina, es decir, un continente lleno de riqueza, pero que nunca sale de la pobreza.
un continente que vive en el eterno caos político. O sea, parece que es imposible que un país latinoamericano logre hilar más de 30 años continuos sin tener algún tipo de desmán político, ¿no? Un país que con toda la riqueza vive en el eterno subdesarrollo. Aquí sí estoy de acuerdo con Eduardo Galeano, por cierto, cuando te dice el subdesarrollo no es un camino hacia el desarrollo, es una consecuencia. Es decir, los países subdesarrollados nunca se van a desarrollar. Y nunca se van a desarrollar porque toda la estructura económica global mundial está diseñada para que no se desarrollen. Porque toda la economía, ayer hablábamos mucho de las jerarquías, ¿no? Toda la economía está hecha para que muy poquitos tengan mucho y muchos tengan poco. Entonces tú no puedes permitir que los de abajo suban porque, insisto, arriba hay lugar para pocos, ¿no? Sin embargo, este trauma de la conquista, ¿no? Si uno analiza la historia, prácticamente todos los países en algún momento fueron colonia de otros. Bueno, simplemente Holanda fue colonia española durante mucho tiempo. Holanda era propiedad de España y hoy en día me encanta porque Holanda, un país que no tiene ni media gota de petróleo, es un país que vive mucho mejor que México, que tenemos este eterno discurso nacionalista de es que el petróleo es de nosotros los mexicanos. Y sin embargo, las empresas holandesas petroleras generan una riqueza que México no genera. Y ¿cómo es posible que un país sin petróleo tenga empresas petroleras que les va mejor que a México, que está nadando en petróleo y que tiene su propia empresa petrolera, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un gran problema, ¿no? Pero bueno, una historia de dictaduras. Nadie en América Latina se ha salvado de la dictadura. Y bueno, es que si nos vamos a nuestra historia independiente, pues es que empezamos con Simón Bolívar. Pues el primero que empezó a ser dictador fue Simón Bolívar. Porque finalmente no hay que olvidar otra cosa que también es bien importante. Lo que fue conquistado en América en el siglo XVI y lo que se independiza en el siglo XIX son dos cosas completamente diferentes. Es decir, España nunca conquistó Colombia, Colombia no existía. España nunca conquistó México, México no existía, no conquistaron Argentina, esos países nacieron en el siglo XIX y no fueron resultado de que los indígenas conquistados en el siglo XVI se liberaran, fue resultado de que los descendientes de los conquistadores del siglo XVI se liberaran. A mí me encanta en Venezuela este discurso bolivariano donde, claro, lo que es manipular la historia, ¿no? Porque logras convertir a alguien como Simón Bolívar, un español, criollo, aristócrata, terrateniente y racista, en el símbolo del socialismo indigenista. Y es bueno, es que Simón Bolívar debe estar revolcándose en su tumba, sobre todo cada vez que el camarada Chávez bajaba a hablar con él. Y esa es la otra, ¿no? Que te puedan decir, es que bajé a hablar con los restos del comandante. Pero bueno, ya luego llega un chofer de autobús y te dices que Chávez se me apareció en forma de pajarito. Y que hay gente que se lo crea. Eso está tremendo, pero bueno. Entonces, no nos hemos salvado de la dictadura. Ni un solo país latinoamericano se ha salvado de la dictadura. Y hay que entender por qué. Vamos a tratar de entenderlo. Ni de la opresión, ni del estado constante de guerra, ni de los golpes de estado, lo que decíamos al principio, ni de la intolerancia ideológica, donde no soportamos que alguien piense diferente. Se los decía ayer, que yo sabía que mi plática de ayer tiene muchos puntos polémicos, ¿no? Y lo comento siempre que doy pláticas aquí o en México, porque sé que todo lo que digo es polémico. Siempre les digo, yo sé que en algún momento mientras yo estoy hablando, alguien va a estar enojándose conmigo y alguien va a estar diciendo, ¿qué vas a ver? Este es un pendejo. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas diferentes a las que yo creo. Pues nada más es eso, solo son cosas diferentes, no tiene nada que ver. Pero bueno, y un mundo sumido en el pasado es otra cosa que le pasa a América Latina. Todos vivimos de alguna forma con un discurso de es que en el pasado fuimos gloriosos y bueno, sí, pero ¿y el presente qué? Ah, no, es que los norteamericanos, los españoles y los ingleses, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿y de verdad todo es culpa de Estados Unidos? En México es una maravilla. En México de pronto ahora resulta que todo es culpa de Donald Trump. O sea, antes de Donald Trump todo en México era perfecto. El hombre naranja tomó el poder y empezaron nuestras desgracias.
Y dices, bueno, pero qué poquita memoria histórica, ¿no? Pero, en fin, y así nos podemos ir. Entonces, la culpa de todo es de Estados Unidos. Es bien importante entender entonces cómo nacen los países de América Latina y cómo nace Estados Unidos, que es básicamente de lo que se trata la tiranía de las ideas. Y claro, cómo nacen en sus procesos de independencia, pero lo más importante, ¿qué ideas hay detrás de la independencia de Estados Unidos? ¿Qué ideas hay detrás de las independencias en América Latina? Y claro, ¿y de dónde vienen esas ideas? Porque las ideas es algo que siempre vienes arrastrando del pasado. Mucho en la tiranía de las ideas es entender eso, cómo los seres humanos somos un montón de condicionamientos psicológicos y patrones de conducta que venimos arrastrando. Entonces, vamos a tratar de entender, ¿no?, Latinoamérica y Norteamérica como dos proyectos completamente opuestos. Y claro, en México se nota muchísimo porque ahí está no solamente esos 3,000 kilómetros de frontera próximamente amurallada con Estados Unidos. Si ustedes creen que tienen una bonita muralla en Cartagena, olvídense. Nosotros vamos a tener una muralla de 3,000 kilómetros. Cortesía de los gringos, además. Imagínense nada más. Bueno. Entonces, seguro va a estar bien construido, eso que ni qué, porque son buenos, ¿no? Entonces, no, esta frontera no es la frontera entre Estados Unidos y México, es la frontera entre la América anglosajona y la América Latina, y es la frontera entre dos formas de pensamiento completamente diferentes, y es muy triste decirlo, es la frontera entre un pensamiento moderno y un pensamiento medieval. Y hay que entender el pensamiento medieval de América Latina y de dónde surge. Entonces, a mí me encanta cómo en general en las versiones históricas de América Latina hay que recordar que el proceso de independencias es toda la América en menos de 50 años. Y tampoco hay que olvidar, el primer país que se independiza es precisamente Estados Unidos. Que eso es bien importante recordarlo, ¿no? Pero cómo, bueno, tenemos la independencia de Estados Unidos a finales del siglo XVIII y para 1824 ya terminaron todos los procesos de independencia en América Latina, es decir, 50 años. Lo que nos llevan los gringos de ventaja al resto de América Latina son 50 años. Nacieron 50 años antes que nosotros, pero para cuando nosotros nacimos ellos ya iban en un camino de potencia impresionante. Y bueno, ¿por qué se da las independencias de toda América en el mismo proceso? Por lo que está ocurriendo en Europa. Finalmente, todo esto era, incluyendo a los norteamericanos, colonias europeas. Cuando Europa entra en un periodo de guerra tremenda que tiene que ver con la Ilustración, la Revolución Francesa y Napoleón, es cuando toda la América se independiza. Bueno, particularmente, en algún punto de este libro lo comento, el gran libertador de América se llama Napoleón Bonaparte, porque todo el proceso de independencias de la América hispana empieza cuando Napoleón invade España. Cuando Napoleón invade España, secuestra al rey Fernando VII y se da este gran vacío de poder que en la América Latina se aprovecha para decir, pues, es el momento de separarnos. Que creo que además se dio de manera bastante, o sea, es decir, el proceso norteamericano me parece que fue muy planeado y que el proceso latinoamericano surgió sobre la marcha. De pronto, no hay rey, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y es curioso porque somos un continente donde todos hablamos el mismo idioma, donde en gran medida compartimos los mismos parámetros culturales, en gran medida la misma religión, o por lo menos, bueno, que algo que siempre digo, tú no tienes que ser católico para que tu mente sea católica. Si tú vives en América Latina, tu mente es católica, aunque tú seas ateo, porque al final es lo que te enseña toda tu cultura, tu sociedad, a tus padres, tus maestros, tu escuela, ¿no? Y es más, si tú eres ateo, eres un ateo católico, es decir, que estás en contra del único concepto de Dios que conoces, que es el concepto de Dios, del Dios católico, ¿no? Pero bueno, total, que se dan estos procesos de independencia donde, a pesar de que todo el continente habla el mismo idioma, comparte la misma cultura, tiene más o menos la misma historia, un pasado indígena, la misma conquista española, tenemos todo para ser lo que siempre hemos dicho que somos y que nunca hemos sido, hermanos. Tenemos todo para hacerlo y nunca lo hemos sido. ¿Por qué? Porque una vez que empezaron los procesos de independencia, empezó el caudillismo. No, yo quiero, cada quien quiere ser el líder de su propio territorio. Esta idea de Simón Bolívar, el famosísimo sueño bolivariano, ¿no?, de toda la América hispana unida en un solo país. Y a mí me encanta porque decimos, no, claro, el ideal de Bolívar, toda la América hispana, un país unido. Claro, sí, gobernado por él.
O sea, al final de lo que se trata es eso. Yo quiero ser el que manda en todo esto. Vaya, en la independencia de México, nuestro primer emperador y único, bueno, es cierto, tuvimos 2 emperadores, y a los 2 les fue muy mal. Pero bueno, Agustín de Iturbide, libertador de México, fue derrocado en gran medida por espías de Simón Bolívar. De esas historias de Simón Bolívar que nunca nos cuentan, pero pues espías de Simón Bolívar porque no nos conviene que México se independice por su cuenta, porque y entonces ¿cómo lo meto a mi proyecto de una sola América gobernada por mí? O cómo José de San Martín y Simón Bolívar son muy amigos, muy cuates, muy grandes libertadores de América, de pronto se encuentran en Guayaquil, nadie sabe qué pasó después. José de San Martín hace mutis por la izquierda porque yo no sé, nadie sabe qué pasó en esa conferencia entre Simón Bolívar y José de San Martín, pero lo que sí queda claro es que a partir de ahí Simón Bolívar se queda con todo. Y cuando de pronto lo van echando de diferentes, bueno, se tuvo que inventar Bolivia para poder gobernar en algún lugar. O sea, es una historia muy interesante la de este hombre, por supuesto. Claro, tiene cosas gloriosas como todos los libertadores y tiene cosas terribles como todos los libertadores, ¿no? Pero bueno, esta idea de que hay un mismo proceso detrás de la independencia. En México nos cuentan mucho, claro, se independizó Estados Unidos y entonces eso inspiró a los liberales mexicanos. ¿Cómo va a haber liberales en México? Y eso le aplica a toda la América hispana. No hay que olvidar, un país donde seguía habiendo Inquisición. O sea, aquí seguía habiendo un tribunal de la Santa Inquisición a principios del siglo XIX. Mientras te gobierne una España de ideas medievales que tiene un tribunal de la Inquisición que te dice qué libros se pueden leer, qué libros se pueden imprimir y que de hecho el 90% de la población no sabe leer. ¿Y de dónde salieron los liberales? Los ilustrados de América Latina, ¿de dónde salieron los ilustrados de América Latina si el 90% de la gente no lee y los libros de la Ilustración estaban prohibidos por la Inquisición? Y cuando te pones a ver que fueron los grandes criollos, aristócratas y terratenientes los que están detrás de la independencia, dices, ya estoy entendiendo mejor de qué se trata. Sobre todo cuando entiendes que las independencias de la América hispana se consolidan después de que en España, en 1820, hay una revolución liberal donde obligan al rey Fernando VII a firmar una constitución liberal que le quita privilegios a los privilegiados, y es cuando los privilegiados de América Latina dicen, es momento de separarnos de España. Cuando España saca una constitución que dice todos somos iguales, los terratenientes de acá dicen, no, a ver, ¿cómo que todos somos iguales, no? Entonces, es una cosa terrible. Por ejemplo, es bien interesante. Hay uno de los grandes ideólogos norteamericanos, Thomas Paine, escribió un panfletito político que se llamaba Common Sense, sentido común. 30 paginitas para exaltar a los norteamericanos a independizarse, y básicamente les decía, un hombre honrado e ilustre vale más que 1000 tiranos coronados en la historia, ¿no? Y con base en eso explicaba por qué había que independizarse. En 1776 ese librito vendió 250,000 ejemplares. En el 2018 no hay un solo escritor en América Latina que venda 250,000 ejemplares. O sea, 200 años después es imposible que alguien venda esa cantidad de libros, que fue lo que se vendió en Estados Unidos justo cuando están haciendo. Pero claro, de pronto también hay que recordar, los padres de la patria de allá, pues eran filósofos, abogados, grandes pensadores, inventores, impresores, científicos, y los grandes libertadores de acá pues eran criollos terratenientes sin la menor ilustración. Entonces de ahí tenemos un problema muy importante, ¿no? Esta idea de que el liberalismo es la idea detrás de nuestras independencias, pues insisto, no puede haber liberales en países donde domina la Inquisición, y la Inquisición de diferentes formas sigue dominando en toda América Latina, ¿no? Ya no tenemos un tribunal, pero esta intolerancia ideológica de la que hemos hablado es nuestra versión de la Inquisición. Siempre tenemos una etiqueta para ponerle encima a aquel que piensa diferente a nosotros. En México, por ejemplo, que seguimos en el pleito de izquierda y derecha, ya eso tendríamos que haberlo superado hace tanto tiempo. Este año tenemos elecciones, otra vez ahí está el candidato de la izquierda, y otra vez si tú estás en contra de él, eres un nazi, eres un fascista, o si tú estás con él, eres un rojo, eres un chairo, y no hay debate.
no hay discusión, no hay diálogo, no hay intercambio de ideas, hay intercambio de etiquetas para que nos podamos odiar porque pensamos diferente. Entonces, hay que entender que desde la fundación, la etapa colonial y los proyectos económicos, políticos y sociales, Estados Unidos y América Latina nunca tuvieron nada que ver. Fueron proyectos completamente diferentes y vamos a tratar de entender cuáles son esos proyectos, ¿no? Pero entender también una cosa muy importante. Yo supongo que todo el mundo conoce a este personaje aquí. Eso es muy triste. Hoy estaba en la muralla viendo el mar y paseando por ahí y se acercó alguien a venderme esto y esto, ¿no? Y no pude evitar comprárselo. Pero me encanta porque, ¿y de dónde viene? No, pues de México. Ah, México, el Chapulín Colorado. Y dices, es tristísimo que tú digas México. Ah, sí, el Chapulín Colorado, la Chilindrina, el Chavo del Ocho, el Chicharito. O sea, eso es lo que se conoce de México, ¿no? Eres de, el Chapulín Colorado. Ahora es bien interesante porque aquí tenemos una versión de si el Chapulín Colorado fuera gringo, ¿no? Porque véanlo ahí con su armadura tipo Batman, ¿no? Cuando en realidad a mí me encanta como hasta en el concepto de los superhéroes, ¿no? En Estados Unidos se inventan, bueno, a Superman, un hombre prácticamente omnipotente. Y en México nos inventamos al Chapulín Colorado, un cuate que se pone unas mallas, que tiene un martillo de plástico que se llama chipote chillón y que si salva a alguien es por error, equivocándose, ¿no? Pero es muy triste porque eso te refleja la mentalidad que hay detrás. Y esa mentalidad es tremenda. Entonces, pero bueno, es muy importante entender una cosa. Todos los seres humanos a nivel individual y a nivel colectivo, es decir, todos los pueblos, somos resultado de las historias que nos contamos de nosotros mismos. Es decir, en México nos contamos una historia de, en México nos conquistaron los españoles, maldito Cortés, los gringos. En Colombia se contarán una historia de ustedes mismos, no sé cuál sea. En Perú se cuentan una historia de sí mismos. En Argentina, vaya que se cuentan una historia de sí mismos. Y ahora que tienen a la reina de Holanda y al papa, pues ¿para qué les cuento la historia que se han de contar? Pero el tema es que todos los pueblos somos resultado de lo que nos contamos de nosotros mismos. Y eso que nos contamos de nosotros mismos es lo que nos educan en la escuela, la estructura social, nuestros maestros, nuestros padres. Y si a ti te dicen toda tu vida, o sea, imagínate que tomas a un niño de cualquier país de América Latina y tomas a un niño de Estados Unidos y tomas al niño de América Latina o a todos los niños de América Latina y eso, a cada niño de la América Latina le dices día tras día, año tras año, generación por generación, durante 100 años les dices nos conquistaron, nos robaron, nos saquearon, nos violaron, nos sometieron, nos humillaron, nos abrieron las venas. Ahora tomas al niño gringo y le dices a cada uno, día tras día, año tras año, generación tras generación, durante 100 años, somos los paladines de la justicia, la democracia y la libertad, somos la policía del mundo, somos los superhéroes, somos lo mejor que existe. Con el paso del tiempo, esos niños se creen esas historias. Entonces, claro, al niño latinoamericano que le repites durante 100 años, nos conquistaron, nos conquistaron, nos conquistaron, nos conquistaron, ¿qué tienes como resultado? Un pueblo conquistado. ¿Por España? No. Por nosotros mismos, por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y en el caso del norteamericano, ¿qué tienes? Un niño que se cree ese discurso y tienes una potencia mundial. Claro, la historia que nos contamos nosotros está llena de mitos. La historia que se cuenta en ellos está llena de mitos. Todas las historias nacionales están llenas de mitos. El tema es que en general los mitos en las historias nacionales están destinados a cohesionar a un pueblo y, digamos que, impulsarlo hacia arriba. Y pareciera que en la América Latina hicimos una mitología para enterrarnos bien abajo y dejarnos ahí. O sea, ¿por qué nos inventamos una historia que nos dice que estamos jodidos? Pues entre más te lo cuentas, pues más te lo crees. Entonces tenemos que dejar de contarnos esa historia porque esto nos genera nuestra identidad y esta identidad es nuestra mayor prisión porque además no nos atrevemos a cuestionarla. Y cuando alguien la cuestiona, que es lo que me pasa muchísimo a mí, le cae encima a todo el mundo. En el ámbito académico en mi país, ¿para qué les cuento? Tengo un grupo de detractores. Eso sí es muy importante, ¿eh? Tú no eres nadie hasta que no tengas detractores. Pero y de pronto, claro, pero una buena comunidad académica está bien en contra de todo lo que digo. ¿Por qué? Porque es diferente. Ya no tenemos Inquisición, pero tenemos universidad.
Una universidad donde si tú estás en contra de lo que siempre se ha dicho, estás mal y eres un antipatriota. Y eso nos convierte en esclavos del pasado y nos convierte en seres que todo lo que hacemos es repetir y adaptar el pasado. Y pues es imposible llegar hacia adelante si vas caminando hacia atrás, ¿no? No se puede. Venimos como jalando un ancla terrible llamada pasado y además como cada quien jala en direcciones opuestas, pues menos nos vamos a salir de ahí, pero ¿qué le va a hacer? Otra cosa muy importante, lo que determina a un pueblo es su mentalidad. Lo que determina la mentalidad de un pueblo es su narrativa histórica. Esto que les acabo de decir, toma a los niños y cuéntales estas historias y bueno. Ahora entonces, lo que determina un pueblo es su mentalidad. La mentalidad la determina la narrativa histórica. La narrativa histórica siempre tiene que ver con el poder. Siempre se escribe desde el poder. Esta idea de que nos dicen, la historia estudia el pasado. No, la historia estudia discursos sobre el pasado. Y en cada momento del pasado, el discurso del pasado ha sido diferente, básicamente. Ahora, entonces, como quien dice, lo que nos determina son las historias que nos contamos de nosotros mismos. Los gringos se cuentan esta historia. Y no es que los gringos sean esto, pero eso se cuentan, eso se creen, así actúan, y pues ahí la van llevando como primer potencia mundial, ¿no? Puse un ejemplo de México porque así, nada más los mexicanos nos podemos sentir insultados. La verdad es que yo no sé cómo le vaya a Colombia con el tema del fútbol, pero en México es una cosa tremenda porque no vamos a, es decir, claro, ahora estoy convencido de una cosa muy importante, en México no vamos a ganar el mundial nunca, afortunadamente, porque creo que lo único que mantiene cohesionado a mi país es la ilusión de ganar el mundial. El día que lo ganemos podemos decir, bueno, ya, se desmonta el país, ganamos el mundial, se acabó la historia. Pero nunca lo vamos a ganar porque tenemos un problema. Siempre nos vamos a penaltis y ahí siempre perdemos. Imposible, no hay forma. Una vez que llegas a penaltis, ya ve apagando la televisión porque ya sabes, ya te sabes el final de esta historia. Pero es que claro, mientras el gringo se cree esto, pues el mexicano tiene a todos sus traumas metido ahí en la portería, ¿no? Entonces imagínate que pones el balón, te echas para atrás y mientras vas corriendo para pegar el balón vas pensando, nos humillaron, nos sometieron, nos conquistaron, nos violaron, la voy a regar. Se equivocó, la falló. Claro, no es que lo vayas pensando realmente, está metido en tu inconsciente, está muy metido en tu inconsciente. Entonces, si tú te cuentas la historia de que eres un superhéroe, actúas como tal. Si tú te cuentas la historia de que el tío Sam y el Tlatoani y el charro cantor y el conquistador español, ¿cómo vas? ¿Por dónde cabe un balón ahí? Pues no cabe por ningún lado. Estoy seguro que este güey puede meter un gol. Estoy segurísimo. A mí me encanta porque en México durante mucho tiempo nos vendíamos esta idea. Los gringos podrán ganarnos en lo que sea, pero siempre seremos mejores que ellos en fútbol. Desde la década de los 90, los gringos son mejores que nosotros en fútbol. Y desde la década de los 90 vivimos negando eso. Decimos, no, nosotros somos mejores que los gringos. Oye, pero llevan 20 años ganándonos. No, pero nosotros somos mejores. Oye, pero nos han ganado los últimos 15 partidos. Cada jugador mexicano es mejor que cada jugador gringo, pero nos ganan. Es decir, nos encanta negar la realidad. Tenemos una capacidad de negar la realidad que la tenemos con toda la cultura latinoamericana finalmente, ¿no? Entonces, todo depende de las historias que nos contamos de nosotros mismos. Estoy seguro que en toda la América hispana hay 3 pilares bien importantes en esa historia. Número 1, lo que yo llamo el mito del indígena mágico. Es decir, esta idea que ya comentábamos hace rato de antes de que llegaran los españoles, aquí ni siquiera teníamos caries en las muelas. Antes de que llegaran los españoles, aquí todo era perfecto. Nadie tenía problemas, todo era armonía, todo estaba maravilloso. Y claro, ese mito del indígena mágico es fundamental para soportar este otro pilar, el mito y el trauma de la conquista. Desde que llegaron los desgraciados españoles, todo salió mal. Y me encanta porque somos un continente donde le mentamos la madre al español en español. Mentar la madre, no sé si aquí en Colombia se usa la frase, pero le mentamos la madre al español en español. Y nadie encuentra la contradicción en eso, ¿no? Pero mentarle la madre al español en español es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. Y oye, el español es nuestro idioma.
Se habla mucho más español aquí que en España, pues, ¿no? Bueno, y en Colombia presumen que hablan el mejor español del mundo. Claro, en México también hay quien presume eso. La verdad no creo, pero en fin. Hay tantos hispanohablantes en Colombia como en España, pues hay 4 veces más hispanohablantes en México que en España. El idioma español le pertenece más a América Latina que a España, porque un idioma le pertenece a sus hablantes. Y resulta que el 90% de los hispanohablantes estamos aquí. Y en español decimos malditos españoles. Y en español decimos no tenemos nada que ver con esos desgraciados españoles. Atentamente, Juan Pérez. Y dices, ay Dios, ¿y ese nombre de dónde salió? Y malditos españoles, no tenemos nada que ver con ellos, pero es el Festival del Frito, vamos a subir a ver a la Virgen de la Candelaria. Pues que no tendrían sin españoles. Bueno, en México es lo mismo, la Virgencita de Guadalupe, pues sí, que no tendríamos sin españoles. Y me encanta cómo en cada país tienen a su diferente versión de la Virgen, la del Cobre, la del Rosario, la del Carmen, la del Chinquinchirá, la del... Y pues todo es lo mismo. Y al mismo tiempo que dices malditos españoles, vas a venerar a la Virgen. Y el domingo te vas a misa. A un ritual que trajeron los españoles. A adorar al Dios que trajeron los españoles. Entonces vean nada más qué contradicciones en la que vivimos, ¿no? Entonces, por un lado, el mito del indígena mágico, que nos permite tener el mito y trauma de la conquista, que se traduce en el eterno pretexto de América Latina. Pinches gringos. Ya me dijeron hace poco que en Colombia ya se usa la palabra pinche, entonces la puedo usar, ya me entienden de lo que estoy hablando. Malditos gringos, pues, como quien dice, ¿no? Todo es... Ahora, ojo, no estoy defendiendo a los gringos, son unos desgraciados. O sea, ojo, son unos desgraciados. Pero pues vivir echándoles la culpa de todo, o sea, algo hacen bien. No puedes ser primer potencia mundial si no haces algo bien. Claro, lo que hacen bien es saquear el mundo, pues sí, eso también es una realidad, ¿no? Si no nos vamos a defender, pero pues si tuviéramos el poder que ellos tienen, pues nosotros también lo haríamos. Lo que pasa es que afortunadamente no lo tenemos, ¿no? Pero miren, digo yo que podemos contar la historia de 2 imperios y hacer un experimento. El imperio, pensemos en el imperio hispano, el imperio que llegó a tener España, que era una cosa inmensa. O sea, España de pronto tenía toda América, desde Oregón hasta Patagonia, las costas africanas, las Filipinas, Indonesia. E Inglaterra tenía la costa de Norteamérica. Es decir, nada en comparación con España. Y de pronto es como si dijéramos, a ver, vamos a apostar, mira, aquí está el imperio español y aquí está el imperio británico. El imperio español domina toda América, domina parte de África, domina el océano Pacífico, domina las Filipinas y domina las islas de las especias. El imperio español tiene oro, tiene plata, tiene maderas preciosas, tiene las islas de las especias, ¿no? Y el imperio británico es esta costita de Norteamérica donde hay árboles. ¿A quién le apuestas? Dices, no, pues al español. Y el español se derrumbó por completo y el imperio británico fue el que se elevó. Entonces es como decir, hagamos un experimento. Tome usted 2 culturas europeas completamente contrarias, siglo XVI, ¿no? La cultura hispano-católica y la cultura anglosajona protestante. Traiga esas ideas al nuevo mundo. Deje pasar el tiempo y observe los resultados. Digo, no hay que hacer el experimento porque esto fue justo lo que pasó. Siglo XVI, 2 culturas europeas muy diferentes, la hispana católica y la anglosajona protestante, viajaron a América. La hispano-católica llegó de México hacia el sur, la anglosajona protestante llegó hacia el norte. 300 años después, la anglosajona protestante es primer potencia del mundo y América Latina es el continente del mañana, con muchos más recursos que Estados Unidos. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué salió mal? Para mí es muy claro. Las ideas. Algo está mal en nuestras ideas. Y para mí hay una cosa fundamental en esas ideas. Lo comento en este libro. Los españoles llegaron a América buscando oro. Lo peor que les pudo pasar fue que lo encontraron. Y me digo, oye, pero ¿cómo? Si tuvieron una mina de oro, justo fue lo peor que les pudo pasar, porque es como decir, encontramos oro, somos ricos. Y ya no hay nada que hacer, somos ricos, tenemos oro.
Ya no tenemos que innovar, ya no tenemos que pensar, ya no tenemos que ser creativos, ni dinámicos, ni emprendedores. Tenemos oro. Con el oro compramos todo. Ayer que estuve, o hace 2 días, en el castillo de San Felipe, si dices, a ver, hay que ser, los españoles eran muy creativos. Ese castillo es una joya. Qué bárbaro, la forma en que está construido, esos subterráneos, cómo incluso en la parte de hasta abajo de alguna forma circula el viento y corre. Es una maravilla. Y claro, todo eso para defender este puerto, porque aquí hay toneladas de oro. Y dices, si hubieran utilizado la 10ª parte de ese talento, ese ingenio y ese esfuerzo en ser emprendedores, les hubiera ido mucho mejor. Pero es como para decir, no, mi riqueza es el oro, hay que defender el oro. Porque como tengo oro, yo puedo comprar lo que sea. Y claro, ¿qué le pasó a Inglaterra? No encontraron oro, encontraron árboles. ¿Qué tuvieron que hacer los ingleses? Emprender, pensar, innovar, ser creativos. Entendieron una cosa que en América Latina no hemos entendido todavía. El español del siglo XVI pensaba, la riqueza depende de los recursos naturales. Los ingleses desarrollaron otra idea, la riqueza depende de transformar los recursos naturales. Mientras tú digas, la riqueza depende de los recursos naturales, estás diciendo, la riqueza depende de la suerte. Por suerte encontré oro, soy rico. Por mala suerte no encontré oro, soy pobre. Y si ustedes ven la dinámica, no de América Latina y Estados Unidos, sino de todo el mundo, los países más ricos en recursos son los países más pobres del mundo. Y los países más pobres en recursos son los países más ricos del mundo, que viven de explotar y transformar los recursos de los países con recursos. Singapur es un ejemplo maravilloso. Singapur es un pantano de la mitad del tamaño de la Ciudad de México, que tiene un Producto Interno Bruto 10 veces más grande que el de todo mi país. No hay un solo recurso, no hay ni siquiera agua potable. Y entonces, ¿cómo le hicieron? Pues como no tenían nada, tuvieron que ver qué se inventaban y le entraron a la tecnología, a la innovación. Bueno, si ustedes ven los billetes de México, o los de Colombia, o los de cualquier lugar de América Latina, ¿qué tenemos en nuestros billetes? Oda al pasado. Todos los grandes héroes del pasado están ahí. El billete más pequeño de Singapur es el billete de $2. El billete de $2, lo que tiene en ese billete es un portón neoclásico, ahí como fachada de una universidad, un maestro dándole clase a un grupo y la palabra education. Pues ahí está. Mientras nosotros honramos el pasado hasta en los billetes, Singapur dijo, pues vamos a educarnos porque no tenemos de otra. Y les fue muy bien. Y Singapur, bueno, pues fue colonia de prácticamente todos los europeos en algún momento de su historia y se independizaron hasta 1965 de Inglaterra. Se los comió Malasia, 2 años después Malasia los expulsó de la Federación Malaya porque era un pantano sin recursos. Y en ese momento dijeron, ay, pues hay que hacer algo. Y hoy son una potencia. Ideas, no recursos. Esa es la parte que nosotros no estamos entendiendo. Entonces, ahora, los españoles buscaron oro, lo encontraron, durante 300 años pudieron contemplar sin hacer nada. Cuando pierden su imperio americano en el siglo XIX, son el país más atrasado de Europa. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a producir. ¿Por qué? Porque eran ricos, tenían oro. Y eso es un gran problema para América Latina hoy, porque, por ejemplo, en México nos pasó algo similar. Encontramos un oro plasticoso de color negro llamado petróleo. Y nos pasó lo mismo. Tenemos petróleo, somos ricos, no hay que hacer nada más que explotar petróleo. Sacamos petróleo, se lo mandamos a los gringos, ellos lo convierten en gasolina, le compramos gasolina a los gringos. No hay que ser un genio, ¿no?, para entender que eso no va a funcionar. Aquí siguen teniendo oro, en Perú siguen teniendo oro. Bolivia es la reserva de gas natural más grande del mundo. Bolivia es la segunda reserva de coltán más grande del mundo, y aunque casi nadie sabe lo que es el coltán, es un mineral sin el cual no podríamos tener ni este aparatito, ni esta pantalla, ni esta computadora, ni ningún celular, porque es, digamos que, el equivalente moderno al cobre. Es el conductor más potente del mundo. El gramo de coltán cuesta miles de dólares. Y la primera reserva es el Congo, la segunda reserva es Bolivia. Bolivia, con coltán y con gas, si la riqueza dependiera de los recursos, tendría que ser el país más rico del mundo. Y pues no lo es.
Y Perú con todo el oro que aún tiene, y pues no lo es. Y Colombia con todo el oro que tiene, y no lo es. Y México con la plata y con el petróleo, y no lo somos. Bueno, ¿y qué estamos haciendo mal? Algo está mal con nuestras ideas. Por lo menos podríamos considerarlo. Es decir, llevamos 200 años tratando con las mismas ideas y no da resultados, pues en una de esas deberíamos tratar con ideas diferentes, ¿no? Para mí es esto, las ideas en torno al trabajo, al gobierno y a la propiedad de la tierra. Porque fíjese, el sueño americano, desde que llegaron aquellos colonos holandeses, ingleses y escoceses a Norteamérica, llegaron con el tema de quiero que me den libertad religiosa y libertad económica. Porque eran disidentes religiosos huyendo de las guerras religiosas europeas. Quiero libertad de trabajo, es decir, déjame ganar dinero como a mí se me ocurra ganar dinero. Padrísimo. Entonces tuvieron una colonización basada en hombres de clase media, ilustrada, burgueses, comerciantes, con un régimen de propiedad privada, donde siempre se entendió esto: el individuo es el motor de la economía y el generador de la riqueza. ¿Cuál fue el sueño del hispano que llegó aquí en el siglo XVI? La conquista, el saqueo, trabajar poco y tener mucha riqueza. Y como los que nos independizamos de España fuimos los descendientes de los españoles y no de los indígenas, no dejamos de arrastrar esas ideas, con un régimen absolutista donde hasta la fecha no hay un solo país de América Latina donde se pueda tener certeza de la propiedad privada. Y donde no hay certeza sobre la propiedad privada, pues nadie quiere venir a invertir su dinero. En cualquier momento toma el poder un líder bolivariano y te quita todo. Es una cosa bien interesante. España, por ejemplo, Hernán Cortés, porque él fue el que le abrió la puerta a todo el mundo hispano en América, ¿no? Hernán Cortés era un hombre talentosísimo. Hernán Cortés, ya instalado en Nueva España, bueno, en la Nueva España que él crea, de pronto dice, bueno, a ver, la tierra, el clima, el suelo es muy parecido al de Castilla. Estoy seguro que podemos plantar viñedos y hacer vino, porque pues los españoles que vienen consumen vino. Entonces Hernán Cortés fue el primero en plantar viñedos en América y empezó a ganar dinero. Y en cuanto la corona dijo, ay, mira, está ganando dinero con los viñedos, prohibido plantar viñedos, monopolio de la corona. Y Cortés dijo, está bien, mi primo Francisco Pizarro acaba de conquistar Perú, pues mira, me voy a instalar en los puertos del sur de Nueva España, en Oaxaca, ponemos unos astilleros, hacemos barcos y hacemos comercio con el Perú. Y la corona dice, ándale, los barcos generan riqueza, prohibido hacer barcos, monopolio de la corona. Y de pronto, oye, esta tierra es maravillosa para sembrar algodón, vamos a sembrar algodón. Y la corona, el algodón deja riqueza, prohibido sembrar algodón, monopolio de la corona. Oye, vamos a sembrar tabaco, parece que es una adicción y a la gente le encanta. Y la corona dice, prohibido sembrar tabaco, monopolio de la corona. Es decir, cada que la corona española, cada que algún individuo encontraba una fuente de riqueza, la corona decía, esto es para mí. Mientras que en Inglaterra, ¿qué pasó? En Inglaterra todo el imperio británico fue un proyecto de iniciativa privada, donde la corona te decía, mira, yo no voy a poner un centavo, yo te doy la autorización, yo te doy una carta de su majestad que te permite, lo que decía, el corso, ¿no? Te doy una patente de corso que te permite saquear barcos, que te permite conquistar territorios, pero tú tienes que poner el dinero. Tú eres el inversionista, tú pones el dinero, tú pagas los barcos, tú pagas la tripulación, tú corres todos los riesgos y claro, tú ganas el dinero y a mí nada más me pagas impuestos. Claro, yo solo voy a tener el 20% de la riqueza, pero no estoy invirtiendo nada. Mientras que Carlos V era un avaricioso de no, yo quiero controlarlo todo. Y entonces, ojo, seguimos igual. Finalmente no hemos salido de eso porque mientras en las colonias británicas, en el imperio británico, hoy Estados Unidos es la idea del individuo como motor de la economía y el generador de la riqueza, acá seguimos con la idea del Estado como dueño de todo, el Estado paternalista, el Estado protector, el Estado me tiene que dar, el Estado tiene que velar por mí, yo nada más tengo que sentarme a pedirle al Estado. Y el Estado nunca ha sabido generar riqueza. De hecho, nadie dilapida más la riqueza que el Estado. No hay nada más improductivo que el Estado. Y sin embargo, con la idea de que el Estado debe ser el que da el empleo, por eso tenemos la burocracia más grande de todo el mundo en los países de la América hispana. Y la burocracia es esencialmente improductiva.
Digo, cierta burocracia es necesaria para administrar un Estado y tiene que ser la menor posible, pues justo porque no generan riqueza, sino que viven de la riqueza que generan otros, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos ideas completamente diferentes, ¿no? Ahora, hay que entender que Latinoamérica y Estados Unidos son hijos de lo que yo llamo la ruptura europea. La ruptura europea fue una ruptura religiosa, la famosa Reforma Protestante, porque hasta 1517, el año pasado se cumplieron 500 años de que Martín Lutero clavó sus 95 tesis y comenzó la llamada Reforma Protestante. Hasta antes de eso, toda Europa estaba dominada por el catolicismo, el pensamiento católico, la Iglesia católica y los poderes feudales y medievales. La Reforma Protestante fue un movimiento que fue todo menos religioso. La religión fue el pretexto, pero fue económico, político, social, porque imagínate que tú eres pobre. Tú vives en España o en cualquier lugar de Europa, en España, y eres pobre. Y pues eres un siervo feudal y tienes un señor feudal y eres pobre. Y no tienes para dónde salir de pobre porque el sistema feudal no tiene cómo sacarte de pobre. Pero no importa porque tienes una religión que te dice, no te preocupes, que ser pobre está muy chévere. Porque si tú eres pobre, te vas a ir al cielo porque le caes mejor a Dios que los malditos ricos. Si tú eres pobre, esa religión te viene a todo dar. Dices, pues sí, claro, pero me voy a ir al cielo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa en España, en la Europa del siglo XVI, en la Europa, en Escocia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, donde hay comerciantes cada vez más ricos y cada vez más prósperos? Entonces imagínate que tú eres rico y te gusta ser rico. Es chévere ser rico, ¿no? Y de pronto, pero tienes una religión que te dice, pero ser rico está mal, te vas a ir al infierno, a Dios le gustan los pobres. Y a ti te gusta ser rico, pero también te gusta tu religión, o por lo menos crees en Dios. ¿Y qué haces? Pues adaptaciones a tu religión. Eso fue la Reforma Protestante. Lutero y Calvino fue básicamente eso. Mientras la versión católica hispana medieval te decía, pues es que mira, el hombre vivía con Dios en el paraíso a todo dar, pero de pronto el hombre comete el pecado original, Dios expulsa al hombre del paraíso y lo condena a trabajar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Conclusión de los españoles fue, el trabajo es denigrante, es un castigo de Dios, que trabajen los plebeyos y yo soy noble. Todos los españoles se sentían nobles. Los protestantes, luteranos y calvinistas desarrollaron la idea un poquito diferente. El hombre vivía con Dios en el paraíso a todo dar, pero el hombre pecó, Dios lo expulsó del paraíso y como castigo le dijo, tienes que trabajar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues trabajar, es decir, cumplir el castigo. Me tengo que dedicar a trabajar. Y como la consecuencia, ojo, en el catolicismo, este es un valle de lágrimas. Aquí no viniste a pasártela bien, por eso está bien que seas pobre. Mientras, ¿qué va a pensar el calvinista, el protestante, el luterano? Dios me puso como castigo trabajar, entonces yo trabajo y trabajo mucho. Y como la consecuencia natural de trabajar es enriquecerse, pues entonces resulta que a Dios le gusta que te enriquezcas. Incluso Lutero va a decir, trabajar es la mejor forma de orar. Y Calvino le va a agregar, trabajar en comunidad y enriquecerse en comunidad es la única forma de orar. De hecho, trabajar y enriquecerte es la única forma de salvarte. Digo, todo eso es una manipulación tremenda, pero lo que voy es que a nivel ideas, pues la gente dice, pues nada, a trabajar. Y como este es un valle de lágrimas, porque esa idea no cambió, tienes que trabajar mucho, enriquecerte mucho y ser muy austero y no gastártelo. Entonces, ¿qué haces con el dinero? Pues invertirlo. ¿En qué? Pues en trabajar más y generar más. Entonces, son unas ideas aparentemente religiosas que son económicas, políticas y sociales. Es decir, la Reforma Protestante fue algo muy simple. Los países con comerciantes ricos y prósperos hicieron ciertas adaptaciones en su religión cristiana para que la riqueza dejara de ser un pecado y se convirtiera en una virtud. Porque si tú eres rico, no te conviene una religión que dice que los ricos se van al infierno. Entonces te inventas una en la que no le cambias casi nada, nada más dices a Dios le gusta que seas rico.
Entonces tenemos esa cosa maravillosa. En México es un contraste maravilloso porque por un lado decimos, malditos gringos, se creen consentidos de Dios con eso de God bless America, in God we trust, que se creen malditos gringos consentidos de Dios, no como nosotros que somos los consentidos no de Dios sino de su madre. Somos los consentidos de la Virgencita y somos sus consentidos porque somos pobres. Ay, güey, la pobreza como virtud. Cuando tú conviertes la pobreza en virtud, estás condenado a ser pobre. Cuando tú conviertes la riqueza en virtud, pues estás no condenado ni destinado, pero probablemente hay un impulso para que seas rico, porque esa es la virtud. Entonces, de esa ruptura que es la Reforma Protestante, bueno, en España tenemos el catolicismo aferrado a la Edad Media, al sistema feudal, donde toda la riqueza depende de la tierra, de la aristocracia y una economía basada en los recursos de tu tierra. Mientras que Inglaterra y después Escocia, Holanda, Alemania son resultado de la Reforma Protestante, que es el origen de la llamada modernidad, del capitalismo, de la idea de que el dinero genere más dinero, con ideas de todos somos iguales, por lo menos para generar dinero, porque no es que no siguiera habiendo todo un sistema aristocrático, y una economía de la transformación de los recursos. Estas ideas viajaron a lo que hoy se llama América Latina. Estas ideas viajaron a la América anglosajona. Estas ideas, 300 años después, aquí tenemos el resultado. Toda América Latina tiene más recursos que Estados Unidos y sin embargo somos más pobres. Algo estamos haciendo mal. Fíjese, el Imperio Español en su momento de máxima expansión, los 4 virreinatos, Nueva España, Nueva Granada, Perú, Río de la Plata, desde Oregón hasta Patagonia, pero con este feudalismo, con este sistema feudal, con estas ideas en contra de la reforma, con esta economía de lo agrícola, con este pensamiento conservador, con esta economía basada en recursos. Todo esto sigue sin generar riqueza. Bueno, sí genera riqueza, pero no a nosotros. Le genera riqueza a los que explotan nuestros recursos, básicamente. Mientras que las colonias británicas, esa pequeña costa de Norteamérica, nadie hubiera apostado, pero las ideas del protestantismo modernas, de un sistema capitalista, las ideas de la Reforma Protestante, un pensamiento de libertades sociales y una economía de la transformación de los recursos, y una idea muy importante. Acá, en el catolicismo, la salvación es individual, es decir, yo me quiero ir al cielo, entonces yo me voy a comportar como Dios dice que me tengo que comportar, o me voy a confesar cada domingo para irme al cielo. Si tú te vas al infierno, a mí me vale, ese es tu problema. Mientras que la versión protestante, luterana, calvinista, desarrolló la idea de no, la salvación es comunitaria, no te puedes salvar solo, se salva la comunidad completa. Y eso te va llevando a generar ideas de, pues tenemos que ser una comunidad. Mientras que acá genera un egoísmo y un individualismo tremendo de a mí no me importa lo que tú hagas ni lo que a ti te pase. Y eso se aplica a la religión y a todo, absolutamente a todo. Ahora, muy importante también, ¿no? De la América Latina, a mí me encanta, en México tuvimos a un escritor, a José Vasconcelos, escribió un libro llamado La raza cósmica. Y en La raza cósmica él decía, es que en América Latina es el lugar del mundo donde se fusionaron y mezclaron todas las razas, y como la fusión y mezcla de razas engrandece, ahí, bueno, tiene toda la razón del mundo. Entonces nosotros somos la raza cósmica, la raza superior, es decir, es un nazi a la inversa, porque al final sigue diciendo nosotros somos superiores a los demás, ¿no? La raza cósmica. América Latina es la raza cósmica. Eso me encanta. La raza de bronce. Es una joya. ¿Y por qué la raza de bronce no logra nada? Pues porque las ideas. Ahora, esta idea de la raza de bronce, porque aquí se fusionaron todas las culturas, llegó gente, las ideas, y la idea común de, en cambio, Estados Unidos son ingleses del otro lado del océano. La realidad histórica es muy diferente. Resulta que la corona española prohibía que tú vinieras a los virreinatos si no eras católico y español. Si no eras español pero eras católico, te podían dar chance, pero básicamente tenías que ser español y católico para poder venir a los virreinatos. Entonces,
¿Cuál fue la mezcla de pueblos y de ideas y demás en la América hispana? Españoles, católicos, con las ideas en contra de la Reforma. En cambio, ¿cuál fue la mezcla de pueblos e ideas en la América anglosajona? Ahí llegaron ingleses, escoceses, irlandeses, holandeses, alemanes, suecos, franceses, o hasta españoles, pues. Y en términos religiosos llegaron luteranos, calvinistas, católicos, judíos. Esto es una mezcla de ideas. Y entre más se mezclan las ideas, más se enriquece la cultura, más crecen las ideas y más prospera una sociedad. Claro, el hombre naranja que gobierna Estados Unidos ya se le olvidó y ahora está en contra de esto. Pero bueno, pues ese es su problema. Si a él mismo ya se le olvidó que la grandeza de su país reside en eso, pues allá él y allá los que le creen. Pero nosotros de pronto vendernos el cuento de aquí llegaron todas las razas y todas las culturas, pues no fue tanto así, la verdad, ¿no? Y hay que entender otra cosa, la migración de personas precisamente es migración de ideas. Hay una cosa muy importante, un dato tristísimo, tristísimo, y además tomado de Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina. Hernán Cortés, el primer conquistador, llegó a México en 1519. Cuando él llegó a México, la población de lo que hoy es México, de Mesoamérica, era de unos 20 millones de habitantes indígenas. 100 años después era de 700,000. Murió el 97% de la población indígena, 97%. La tragedia demográfica cultural más grande de la historia humana. Ahora, murieron de viruela, murieron particularmente de un poco de trabajos forzados y demás, pero fue básicamente viruela y enfermedades epidémicas contra los que los indios no tenían nada que hacer. Ahora, se calcula que en toda la América hispana había unos 70, bueno, en toda la América en realidad, 70 millones de habitantes cuando llegan los europeos. 100 años después quedaban 3 millones de habitantes. Es decir, la población indígena de América fue aniquilada casi por completo. 97%. Claro, como llegaron muy pocos españoles, porque muy pocos españoles querían venir para acá en realidad, con el paso del tiempo se fue nivelando un poco más y por eso hoy tenemos países como Perú, como Bolivia, como Ecuador, con un 50% por lo menos de población indígena. México, un país que se siente indígena, tiene 7% de población indígena. Pero si muere el 97% de la población, eso quiere decir que América fue reinventada por Europa. Eso, claro, uno puede estar a favor o en contra, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso pasó. Podemos estar eternamente lamentándonos de eso, pero eso pasó y nuestros lamentos no lo van a cambiar. ¿Es la tragedia cultural demográfica más grande de la historia? Sí, y ninguno de nosotros estaría aquí sin esa tragedia. Que esa es la parte que también tendríamos que entender, somos derivado de eso. Entonces es como si estuviéramos enojados contra nosotros mismos y por supuesto contra nuestro padre. Y el que vive encabronado con su padre siempre tiene problemas y nunca se puede superar. Pero bueno, migración de personas es migración de ideas. La cultura, las ideas, viene en la mente de las personas. Entonces claro, cuando las personas de Suecia, de Noruega, de Alemania, de Sajonia, de Holanda, de Escocia, de Inglaterra, viajan a Norteamérica, viajan con sus ideas. Cuando España viaja a América, viaja con sus ideas. Esas ideas, con el paso del tiempo, nos dan lo que tenemos hoy. Si lo aplicamos a un ejemplo de hoy, América Latina, pues somos los países que más migramos a Norteamérica. Hay que hacerlo antes del muro, que no se les olvide, córranle. Ahora, hay una cosa que es muy importante, es los latinos, particularmente México, Salvador, Perú y Ecuador, que son los que más migran, aunque en general toda América Latina, tienen un gran problema cuando migran a Estados Unidos y es que migran con todo su pasado. Es esta idea bien rara de voy a Estados Unidos a tratar, obviamente todo aquel que migra porque donde está no le va bien. Migra porque las condiciones donde vive ya son intolerables. Migras porque buscas una mejor vida. Si no, no te irías. Si estás bien, no te vas. Te vas, buscas estar mejor, ¿no? Entonces, migran a Estados Unidos, pero nunca se adaptan.
migran a Estados Unidos a hacer comunidades latinas, a vivir todos juntos, a seguir hablando español y a seguir mentándole la madre al gringo. Es decir, hay que migrar sin el pasado, porque hay que entender, a ver, si tú eres guatemalteco, peruano, mexicano y migras a Estados Unidos, pero te llevas todo tu paquete de ideas, pues vas a ser pobre allá, porque lo que te hace pobre son tus ideas. Claro, vas a ser pobre en dólares, que siempre va a ser un poquito mejor que ser pobre en pesos, pero vas a ser pobre. En lugar de entender, bueno, si estoy viniendo a Estados Unidos es porque en algún recoveco de mi mente estoy aceptando que algo hacen estos güerejos mejor que nosotros y por eso les va bien, y estoy tratando de tener un poquito de esa riqueza. Bueno, esa riqueza la generaron sus ideas. En México hay un ejemplo maravilloso: guerra de 1847-48, Estados Unidos se queda con la mitad del territorio mexicano. Todo lo que hoy es California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, todo eso era México. Estados Unidos se lo quedó en 1848. Hasta esa fecha había 90,000 habitantes mexicanos en todo ese territorio. Nadie quería ir para allá. En cuanto ese territorio se le dio a Estados Unidos, y nadie quería ir para allá porque era un territorio donde no había recursos y no había forma de hacerte rico. En cuanto ese territorio se convirtió en Estados Unidos, empezó a haber migración y empezó a haber riqueza. Y hasta los mexicanos que antes no querían ir, empezaron a ir. Oye, pero si el territorio es el mismo y los recursos son los mismos, ¿por qué ahora sí vienes? Pues quién sabe, antes aquí no había riqueza y ahora sí la hay. ¿Por qué? Porque los mendigos gringos tienen ideas que generan riqueza. Ahora, son muy mañosos. Dato cultural: todo el mundo conoce seguramente este equipo de fútbol americano, los 49 de San Francisco. Los 49 o los 49ers fue el nombre que se le dio a todo un grupo de migrantes que en 1849 dejaron la costa del Atlántico para ir a California. Imagínense, los gringos de pronto se quedan con California, ¿no? California, la de México, se la quedan los gringos. Y claro, ¿por qué la perdió México? Porque nunca pudimos poblarla. Y Estados Unidos dice: necesitamos poblar ese territorio para que de verdad sea nuestro. ¿Cómo lo poblamos? ¿Qué tal que hacemos correr el rumor de que hay un montón de oro en California? Ojo, sí había oro, pero se exageró de una forma desmedida. Y claro, el emprendedor norteamericano dijo: vamos a atravesar el país para llegar a esa mina de oro. Y así poblaron California. Luego resultó que no había oro para todos, pero la gente pues ya estaba allá y se las ingeniaron para encontrar riqueza de otra forma. Y hasta que algunos más emprendedores dijeron: mira, ya no tiene caso llegar a California, ya no hay más oro. Pero la gente sigue viajando y alguien tiene que atender a los viajeros. Esos pueblitos de las películas, ¿no?, del lejano oeste, que nada más es una calle, pues las fundaron esos que dijeron: alguien tiene que darle servicio a los que siguen como locos yendo a California. Entonces es el clásico pueblito del oeste, ¿no?, que tiene el establo, el hotel, la cantina y el prostíbulo. Los servicios fundamentales para el viajero. Pero es como decir: mira, ya no me tocó el oro de California, pero hay que encontrar otra manera creativa de hacernos ricos. Y así fue como los mendigos gringos poblaron ese territorio. Pero al final es un tema de ideas. Hubo ahí una inteligencia que los mexicanos no tuvimos. Entonces hay que entender que migración de personas es migración de ideas. Y claro, las personas que migraron a una América y las personas que migraron a la otra llevaban paquetes de ideas completamente diferentes. Y en el siglo XX y en el siglo XXI, en la América hispana, seguimos atados a la idea de que los recursos son lo que generan la riqueza, que la riqueza depende de los recursos. Y seguimos siendo un continente lleno de recursos y pobre. Y seguimos sin entender qué está pasando. Y ni siquiera nos atrevemos a pensar que tal vez tendríamos que cambiar nuestras ideas, básicamente. Entonces, ¿cuál es la mayor pobreza de América Latina al final? Para mí, pues, el apego neurótico que tenemos hacia el pasado, a vivir haciendo odas de nuestro pasado cuando el pasado no existe. El pasado solo está en tu mente, no puede existir en ningún otro sitio. Vivir con este apego al pasado, vivir con miedo, una mezcla de miedo y esperanza, ¿no? De miedo al futuro, porque pues, si hoy estamos mal, en el futuro vamos a estar peor, pero también la eterna esperanza de hoy estamos mal, pero mañana, cuando gane fulanito, entonces estaremos mejor.
Entonces vives con eterno miedo por el pasado, eterno apego al pasado, y esta combinación neurótica de miedo y esperanza por el futuro, cero presente. Nadie está viviendo aquí y ahora. Nadie está concentrado en hoy. Todo el mundo, el pasado en el que fuimos gloriosos, el futuro en el que tal vez volvamos a hacerlo. Y claro, siempre con el trauma de la conquista, con el miedo al extranjero. Y si el miedo al extranjero implica el miedo a la globalización, el miedo a las inversiones, el miedo a los capitales, como quien dice, el miedo a la riqueza, el miedo a triunfar. Entonces al final, la mayor pobreza de España se convirtió en la mayor pobreza de toda la Latinoamérica. Las ideas. Ideas que, ojo, España tampoco ha transformado sus ideas, por eso es el país más pobre de Europa. Bueno, ya no el más pobre, porque ahí están los griegos. Sí, afortunadamente para los españoles, ahí están los griegos, que parece que su mentalidad es como, nosotros ya aportamos a Platón y Aristóteles, nosotros ya cumplimos con nuestra cuota, básicamente. Pero pues vaya, y a España le va relativamente bien gracias a que es parte de la Comunidad Europea, porque si tuvieran que valerse solos, difícil. Sin embargo, poco a poco han ido, gracias a que son parte de Europa, poco a poco van lentamente, pero adaptando sus ideas. En América Latina estamos negados a eso, y al final lo que determina a un pueblo, lo que determina la riqueza y la pobreza son las ideas. Y ahí es donde entonces las enseñanzas torcidas de América Latina, y vuelvo al tema de Eduardo Galeano, y vuelvo al tema, a él lo respeto muchísimo, sus ideas, yo no estoy de acuerdo con ellas, es todo, porque me parece que este libro son 400 páginas de echarle la culpa a todo el mundo. Es decir, los españoles nos conquistaron, los ingleses nos hicieron estar en guerra, los gringos se meten en nuestra política, en nuestra economía. Nada es culpa nuestra. Si nada es culpa nuestra, la autocrítica no existe, porque es como decir, no, si nosotros todo lo hacemos bien, lo que pasa es que pinches gringos. No hay autocrítica, ¿no? Ahora que en México estamos en elecciones y que ya se hizo famosísimo, en México es el Chapulín Colorado, el Chicharito, la Chilindrina y Andrés Manuel López Obrador. A ese hombre ya lo conoce todo el mundo también, porque 12 años dando la batalla y otra vez va a tratar de ser presidente. ¿Y saben por qué no ha ganado? Y por qué estoy seguro que no va a ganar. Porque es el ejemplo perfecto del mexicano y del latinoamericano. Cada que pierde, uno dice, ok, hiciste campaña, perdiste, y quieres volver a intentarlo después, maravilloso, se vale. Pero tendrías que entonces hacer un proceso de autocrítica, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien y qué hice mal en mi última campaña? ¿Cuáles fueron mis puntos flacos? ¿En qué podría mejorar? Pero este hombre te dice, no, es que un complot, es que los poderes fácticos de la globalización ultraderechista hicieron un complot. Entonces, es decir, yo todo lo hice bien, pero los malos me hicieron un complot. No hay autocrítica. Su siguiente campaña es idéntica. Y otra vez pierde, y otra vez no, yo todo lo hice bien, pero me hicieron un complot. No hay autocrítica. Ya está empezando su campaña y está haciendo lo mismo. Pero eso aplíquenlo a toda la América Latina. Si todo es culpa de los gringos, los ingleses y los españoles, y nada es culpa nuestra, pues no tenemos nada que mejorar. Somos unas pobres e inocentes víctimas del mundo. Y eso es lo que a mí no me gusta de las venas abiertas de América Latina. Más allá de que su repaso histórico es perfecto, para mí el tema es el análisis al que llega con ese repaso histórico. Nada es culpa nuestra. Si nada es culpa nuestra, no hay nada que podamos hacer. Y si no hay nada que podamos hacer, pues vivimos en una desesperanza total. Pero claro que hay cosas que podemos hacer. Entonces, ciertas enseñanzas torcidas que creo que están en toda América y que se refuerzan mucho en aquel libro es que nacimos de la derrota y de la conquista, que la pobreza es una virtud, que el pobre se va al cielo. En México tenemos una frase contundente: soy pobre pero honrado. Lo cual implica, pues, si eres rico es porque no eres honrado. Y llevamos 50 años haciendo telenovelas con la misma historia, en la que todos los pobres son buenos y todos los ricos son malos. Y dices, pues ahí está, entonces no hay nada que hacer, ¿no? La riqueza depende de los recursos, el nacionalismo es bueno, ya hablamos de eso. Esta teoría de la dependencia que han hecho los intelectuales latinoamericanos de la década de los 70 en adelante, pues es que dependemos de Estados Unidos y de Inglaterra y no hay nada que podamos hacer, ¿no? Y el discurso victimizador, la culpa es de españoles, ingleses y gringos.
más el mito de los latinoamericanos somos hermanos. Deberíamos de serlo, tenemos todo para hacerlo, pero no lo somos. Y eso, bueno, nada más hay que darle un vistazo muy por encima a nuestra historia. Bueno, de entrada, aquí en Sudamérica, no nos hagamos tontos, México no es parte de América Latina. Y en México pensamos que sí, pero la verdad es que económicamente somos parte de Norteamérica. Entonces vivimos con la economía depositada en Norteamérica y nuestros sueños depositados en Latinoamérica. Es una cosa muy rara. Y acá, pues bueno, ya hablamos, ¿no? Hermanos latinoamericanos, pero Uruguay, Argentina y Brasil destruyeron Paraguay. Hermanos latinoamericanos, pero Perú y Chile destruyeron Bolivia. Hermanos latinoamericanos, pero Perú y Ecuador estuvieron en guerra por casi 10 años por 20 metros de territorio. Hermanos latinoamericanos, pero Venezuela y Colombia viven con una tensión tremenda. Hermanos latinoamericanos, pero Venezuela está en guerra con Nicaragua. Bueno, no en guerra, pero en un estado de tensión, casi de guerra con Nicaragua, por unas piedritas que reclaman ahí en el Océano Atlántico, unas piedras en las que caben 3 pelícanos, pero son mis pelícanos, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ojalá fuéramos hermanos porque obtendríamos todo, pero no lo somos porque somos muy peleoneros también, y eso es herencia muy española por un lado, y de los que estuvieron en la plática de ayer, que de verdad creo que fueron casi todos y se los agradezco, porque vivimos en conflicto interno, vivimos en un conflicto contra nosotros mismos. Entonces, estas ideas de somos pobres porque nos conquistaron los españoles, nos hipotecaron el futuro los ingleses y nos sometieron los gringos. Esta enseñanza, esta historia que nos contamos de nosotros mismos nos convierte en un pueblo inmaduro que siempre busca a los culpables en el exterior. La culpa nunca es nuestra, siempre es del árbitro, como aquí en México diríamos eso, ¿no? En lugar de entender que somos pobres por nuestros errores, por nuestra historia de violencia y destrucción, por nuestra falta de proyecto, porque en general no hay un proyecto ni de país en país, ni mucho menos de la América Latina como bloque, por nuestra historia absolutamente individualista y nuestra imposibilidad de llegar a acuerdos porque somos muy intolerantes en términos ideológicos. Entonces, entender otra cosa, volviendo aquí a nuestro amigo gringo, súper gringo, que no son los pueblos los que hacen los mitos, sino que desde el poder se crean mitos para formar y controlar pueblos. Este mito, o esta serie de mitos, el concepto del superhéroe, y aparte ya saben, el superhéroe que hace puras cosas buenas de manera absolutamente desinteresada únicamente porque es bueno, como los gringos cuando van a Irak, ¿no? Que no es que quieran petróleo, sino que tienen que llevarles libertad y democracia. Como los gringos cuando van a Afganistán, que no es que quieran poner oleoductos, sino que tienen que acabar con la tiranía, como Superman, básicamente, ¿no? Pero bueno, insisto, este es el mito gringo. La Liga de la Justicia es la mitología gringa, los Avengers son la mitología gringa, el sueño americano, pues, es la mitología gringa. Este representa de manera perfecta el sueño americano. Y este es el mito con el que se forja la mente de ese pueblo. ¿Con qué mitos nos formamos nosotros? Pues nos formamos con las venas abiertas. Nos formamos con la conquista, nos formamos con la derrota, nos formamos con el mito de los gringos son los culpables de todo. Con eso no podemos hacer nada. Entonces, hay que entender esto, la mitología de cada pueblo determina su inconsciente colectivo. Entonces, la narrativa histórica es el inconsciente de un pueblo. La historia que nos contamos, la historia que nos enseñan, la historia que se escribe en los libros, que nos enseñan los maestros, que nos replican de generación en generación, es lo que forma nuestro inconsciente, es lo que forma nuestra mentalidad, es nuestra mitología. Entonces, la narrativa histórica es el inconsciente de un pueblo y toda narrativa se construye con intereses ideológicos. En Estados Unidos les conviene mucho el mito de somos los defensores de la libertad y los policías del mundo, porque con eso se han hecho poderosos y con eso los que gobiernan Estados Unidos son mucho más poderosos, ¿no? En América Latina, muchos mucho más egoístas y más desorganizados. Yo creo que hacer mitos de derrota en lugar de mitos de superioridad le viene perfecto a los gobiernos, porque las cosas nunca terminan de funcionar y siempre tendrás un culpable que nunca es el gobierno, o que siempre es el gobierno.
y da igual, y el pueblo entonces vive en el eterno tema de, no, es que el pueblo es bueno, el malo es el gobierno. Y dices, bueno, ¿y de dónde salió el gobierno? El gobierno malo salió del pueblo. No puedes tener esta idea del pueblo bueno que tiene un gobierno malo. Oye, es que el gobierno es avaricioso, codicioso, pues es porque así es el pueblo. Es que el gobierno es corrupto, pues porque así es el pueblo. El gobierno salió del pueblo, no lo trajimos de otro planeta, no lo trajimos de Suecia, ojalá. Finalmente nuestros gobernantes son un reflejo de lo que nosotros somos, y todo lo que no nos guste de nuestros gobernantes hay que ver qué tanto cojeamos de ese pie nosotros mismos, porque todo lo que no nos gusta de los que nos gobiernan, nosotros también lo tenemos, en diferente medida. Cada quien sabrá, no se trata, insisto, ni de juzgarnos unos a otros, ni mucho menos de que se juzguen ustedes mismos, solamente de observar y decir, pues sí, yo también tengo todo esto que critico de mi sistema, de mi estructura, de mi gobierno. Entonces, la narrativa histórica además siempre es un pasado ficticio, ¿sí? La historia siempre es una mezcla de algunos hechos con un poquito de mitos y un montón de necesidades políticas. Entonces, la narrativa histórica que determina toda nuestra mentalidad siempre está basada en un pasado bastante ficticio, pero esa narrativa se convierte en la memoria colectiva y al final nos genera traumas basados en un pasado que nunca existió. Está tremendo, ¿cómo vas a salir de eso? Y claro, ¿quién crea la memoria colectiva? Siempre se crea desde el poder, porque todas las narrativas históricas se hacen desde el poder. Pero bueno, las repetimos en los libros de texto, en los libros de historia, pero también en las telenovelas, en la cultura popular, en nuestras canciones. En México tenemos una colección de canciones que son una oda a la pobreza. Volvemos al tema de todos los pobres somos buenos. Hay un personaje maravilloso de las películas de Pedro Infante, Pepe el Toro, un carpintero pobre pero honrado. Y la frase célebre de esa película, Pepe el Toro es inocente, porque los malditos ricos abusan de él, lo acusan de cosas de las que no es culpable, lo meten a la cárcel para quedarse con su riqueza, y por eso son ricos, porque abusan del pobre. Eso en México por supuesto que es cierto, y supongo que en Colombia también, y que en toda América Latina también, por supuesto. Pero, insisto, hay que ver para adentro, porque todo lo que no nos gusta de nuestros gobernantes, los gobernantes salieron del pueblo, no se hicieron malos cuando llegaron. Eso no pasa nunca, ¿no? Entonces, ¿quién crea la memoria colectiva? Se crea desde el poder, pero al final se crea justo de manera colectiva, porque está en cada canción, en cada telenovela, en cada programa de televisión, en cada película. Nos repetimos estas historias. Entonces volvemos al tema de toma al niño latinoamericano, toma al niño gringo y repítele durante 100 años, nos conquistaron, nos humillaron, nos sometieron, nos violaron, y al otro repítele, somos maravillosos, somos superhéroes, somos los paladines de la justicia, la libertad y la democracia, y así vas creando la memoria colectiva. Ya tendríamos que crear una memoria colectiva diferente, porque al final hay que entender esto, urge una revolución de ideas, porque pensando lo mismo y haciendo lo mismo, pues ¿qué creen? Va a seguir pasando lo mismo. Decía Einstein que definición de locura, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y en América Latina somos expertos en esto. Vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir pensando igual y vamos a esperar que en algún momento las cosas cambien. Pues no va a pasar. Y al final seguimos educándonos en esas ideas del pasado, con lo cual nos seguimos educando en una esclavitud tremenda. Nos dicen que la educación libera, pero la única educación que libera es una educación que nos libere de nuestro pasado, de nuestros condicionamientos mentales, de nuestros patrones psicológicos, de nuestras pautas de conducta. Si no, seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos. Conclusión muy simple, es imposible enfrentarse al futuro con el pasado. Y creo que al final ese es el gran problema, que en diferente medida y de diferentes formas, manifestándose de maneras diferentes, es lo que tienen los países de América Latina. Un potencial maravilloso, pero evidentemente algo hacemos mal con ese potencial. Y evidentemente eso está en nuestras mentecitas, está en nuestras ideas. Entonces es imposible enfrentarse al futuro con el pasado. América Latina tiene que soltar el pasado, porque además gran parte de nuestra historia, esta de dictaduras militares, opresión y demás, esta
de izquierdas contra derechas, comunistas, socialistas, es un producto de la Guerra Fría. Es de cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban por ver quién se quedaba con nosotros. La Guerra Fría terminó hace 30 años y nosotros seguimos en el mismo discurso. O sea, ya no se están peleando los gringos contra los soviéticos porque ya ni siquiera hay soviéticos y nosotros seguimos teniendo partidos comunistas con el símbolo soviético. Estamos metidos en el pasado de una forma tremenda. Seguimos pensando en términos de izquierda y derecha, que son términos de la Revolución Francesa. Entonces, es imposible enfrentarse al futuro con el pasado. Mientras tú pretendas que haciendo lo mismo te va a ir diferente y que con un montón de pasado tendrás futuro, seguiremos sometidos a la tiranía de las ideas. Y eso es básicamente para mí el problema de América Latina. Es algo que podemos cambiar y, como ya les he comentado antes, la buena noticia es que la única persona que puede cambiar esto eres tú. Porque al final no puedes cambiar a los demás, no te puedes meter a la mente de los demás, puedes transformar la tuya. Y claro, siempre te dicen, pero ay, sí, la transformación individual, pues de uno en uno no vamos a acabar nunca. Imagínense que cada individuo de este hermoso continente se propusiera hoy transformarse, pues nuestro continente se transforma mañana. La transformación individual sí funciona, porque además querer transformar a otros es una forma de ser violento, y nuestra historia ya es muy violenta, y es la historia de cómo llega uno al poder. Bueno, volteemos a ver a Venezuela. Yo tengo el poder, yo tengo estas ideas, yo tengo mi pleito imperialista contra el imperialismo, y se jode el pueblo. ¿Por qué? Porque yo estoy aferrado a mi discurso de la década de los 70 y no me importa si mi pueblo lo tiene que pagar. Ahora Venezuela es un ejemplo maravilloso, pero en diferentes momentos de la historia cada país de América Latina ha sido un ejemplo maravilloso. Bueno, maravilloso, un ejemplo terrible de esto. Entonces, conclusión, hay que soltar el pasado. Este es un mundo, una cultura, un continente, una región del mundo con unas posibilidades bárbaras. Pero tenemos que cambiar nuestras ideas. Eso es básicamente lo que yo les quería comunicar el día de hoy. Muchas gracias.